Amén. Bueno, si me ayudan a encender las luces, por favor. Bien, como saben, estamos haciendo nuestro estudio de la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Ya terminamos lo que es el Antiguo Testamento, ahora estamos viendo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya vimos rápidamente lo que son los evangelios, los sinópticos, que son Mateos, Marcos y Lucas, porque sus historias son muy parecidas. Después tenemos el Evangelio según San Juan, que es un poco diferente, pero también nos habla de la historia de la vida del Señor Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, todas sus enseñanzas. Y encontramos como en los Evangelios pues es más histórico todo de esos datos. También hay mucha enseñanza que el Señor Jesús nos da de la vida, del propósito, del destino que tenemos, pero también encontramos historia. Después vimos lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el inicio de la iglesia. Después de que el Señor Jesús asciende a los cielos, se le encomienda a los 12, o a los 11, y después se une Matías a los 12 apóstoles, después el apóstol Pablo, y se dedican a contarnos la historia de cómo inició el Evangelio en ese tiempo. Y vemos historia. Pues ahora ya entramos a lo que son las epístolas paulinas. Las epístolas son cartas que los diferentes hombres de Dios escribieron a las iglesias para seguirles instruyendo, y en ellas encontramos mucha doctrina. Ya no encontramos tanta historia, ya no encontramos tantas tradiciones, sino la doctrina, la enseñanza, la profundidad del conocimiento de la Escritura. Y vemos pues estas enseñanzas importantes y relevantes a nuestra vida cristiana para poder llevarla correctamente. Y como te decía, uno de los principales escritores de estas epístolas, son las paulinas, es el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Él nació en el seno de una familia acomodada, que poseía el título de ciudadanos romanos, que en ese tiempo era algo muy difícil de conseguir. Pese a ser muy ligado a las tradiciones y observaciones judías y fariseas, él se dedica a estudiar más sobre esto. Según se cree que él venía parte de ascendencia de la tribu de Benjamín, se le dio el nombre de Saulo, parecido a Saúl, que era muy común dentro de esa tribu porque era en homenaje al rey Saúl, que procede también de la tribu de Benjamín, el primer rey de Israel. Pero también como ciudadano romano llevaba otro nombre, que es el nombre del apóstol Pablo, el nombre de Paulo. Esto no era extraño porque los judíos de aquel tiempo solían tener dos nombres, el nombre hebreo y el nombre griego o latino. Era una parte de los padres enseñar a sus hijos este oficio, sus oficios. Entonces Saulo se especializó en lo que son construir las tiendas. En ese tiempo pues no había tantos edificios, era muy costoso. Se hacían muchos viajes en el desierto y la gente vivía en tiendas, entonces era algo muy común hacer tiendas. Y él hacía tiendas donde vivía la gente. Después él se dedicó a estudiar en su ciudad natal, en una universidad importante de su ciudad. Después es enviado a Jerusalén, donde se encontraban pues mejores escuelas y mejores maestros de la ley. Él hace una especialización de estudio, y él lo dice, con un gran maestro de ese tiempo, que era el maestro Gamaliel. Ahí pues hizo su formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística. Pues él hablaba tanto griego, latín, hebreo y arameo, lenguajes importantes de ese tiempo. Y se cree que ya para el año 30, cuando el Señor Jesús aproximadamente muere en Jerusalén, él no estaba en ese lugar cuando el Señor Jesús fue crucificado. Sin embargo, se ve que 6 años después, cuando Esteban es asesinado por predicar el Evangelio, él está presente y él ayuda a los que estaban
lapidando a Esteban, a cuidarle sus ropas, y él aprueba el asesinato del primer mártir de la iglesia, que es el apóstol Esteban. Él era pues un fariseo, ya habíamos en otros miércoles hablado de los que son los fariseos. Él se dedica a estudiar mucho lo que es la ley, el conocimiento. Los fariseos eran más ortodoxos, más apegados a los principios de la ley de Dios. Los saduceos eran más liberales, más apegados a las tradiciones griegas de ese tiempo, y él pues con este conocimiento se hace un perseguidor de la iglesia cristiana que inicia en ese tiempo. Lo vimos en el libro de Hechos, todo lo que cómo inicia la iglesia, cómo Pablo empieza a perseguir a la iglesia. Los judíos consideraban esta secta, lo consideraban como una secta hereje de judaísmo, lo que era el cristianismo. Les decía, en el año 36, él es encomendado a hacer una persecución en la ciudad de Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos. Era muy severo, aún con las mujeres, y por eso era muy confiable para perseguir a los cristianos. Él va con cartas especiales de los sacerdotes a perseguir a los cristianos en Damasco, pero en el camino tiene un encuentro muy especial con el Señor Jesús. Hay una gran luz, con los que le acompañaban solamente vieron la luz. Él escucha una voz, se le manifiesta el Señor Jesús, y en Hechos 9 esas son las palabras: le rodeó un resplandor de luz desde el cielo, él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que te es preciso hacer. Entonces, a partir de este encuentro que él tiene con el Señor Jesús, siendo que él no anduvo con él porque él andaba en otra ciudad, aquí tiene un encuentro personal con él. Su vida cambia, es transformada. De ahí va a Damasco, es atacado violentamente por los judíos porque él empieza a predicar de Cristo, a tal grado que tiene que dejar la ciudad descolgándose del muro porque si no lo iban a matar. Después de ahí huye a Jerusalén, donde es visto por Bernabé, el apóstol, y después lo lleva a Pedro y a Santiago. Ahí pues también ellos no confían mucho, pero Bernabé le da el apoyo al apóstol Pablo para poder ser admitido por Pedro y Santiago. Él da un testimonio. Después se va a Antioquía, donde ya era una ciudad fuera de Jerusalén, del reino de Israel, y ahí se pasan un buen tiempo evangelizando. Se forma la iglesia, fortalecen la iglesia, y de ahí él junto con Bernabé empiezan a hacer los primeros viajes misioneros, empiezan a predicar el evangelio en muchas zonas. Ahí está escrito en el libro de Hechos. Y después regresaban y Pablo hace 3 de estos viajes. Finalmente, por cuestiones de predicar el evangelio y el ataque que tiene de los judíos por predicar el cristianismo, y lo atacan diciendo que él era hereje en cuanto a las cosas judías, es llevado preso a Roma porque él apela a Roma como ciudadano romano. Es llevado allá, es preso allá. Se cree históricamente, no lo dice la Biblia, que él le pudo testificar a César del evangelio, como a muchos otros reyes que sí menciona la escritura. Y finalmente dicen que es muerto por el gobierno de Nerón, y ahí termina su vida. Pero durante ese tiempo, todo este tiempo que él vive, con el conocimiento que tiene de la ley, él escribe epístolas, y todas esas iglesias que él va fundando en cada uno de estos viajes, como pues en ese tiempo no había aviones, era muy difícil ir a una ciudad, a veces tardaban muchos meses para ir a una ciudad. Él también se dedicó a escribirles a las iglesias para estar pendiente de ellas. Y todas estas epístolas que se tienen, que se han conservado a lo largo de la historia y están dentro del canon del Nuevo Testamento, son epístolas o cartas que nos revelan mucho en cuanto a la doctrina y la interpretación de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, cómo se aplica ya una vez
habiendo venido el Señor Jesús a la tierra y muerto por nosotros, resucitado, ascendido a los cielos. Y entonces Él empieza a dar toda la interpretación de lo que es lo que hace el Señor Jesús. Y nuestra base fundamental como cristianos está en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, pues todas esas leyes y principios que leemos, cuando lo hemos leído, todo esto nos sirve como principio, nos sirve como fundamento para nuestra fe, pero realmente nosotros no somos judíos, por eso no practicamos todas las cosas que los judíos sí practicaban en ese tiempo. Nosotros somos cristianos y entonces nuestro fundamento principal en cuanto a nuestro comportamiento y obediencia es a lo que el Señor Jesús establece, a toda la obra redentora que el Señor Jesús hace, a todas sus enseñanzas, que el apóstol Pablo, de parte de Dios, tiene esa interpretación o ese discernimiento de parte de Dios para hacernos entender todo lo que el Señor Jesús hizo en la tierra y cómo se aplica a nuestra vida, todo el valor de su sacrificio para ponerlo en práctica en nuestra vida. Y hoy queremos iniciar estas epístolas paulinas con una de las principales, que es la que sigue después de Hechos, que es la epístola a los Romanos. Es una epístola de las más grandes, más extensas que el apóstol Pablo escribe y tiene pues características muy especiales, es muy fundamental por la explicación que da el sacrificio del Señor Jesús. Es una epístola muy evangelística y vamos a ver a través de unos videos la explicación de lo que es esta epístola. Así es que quiero que pongan mucha atención. Si estás muy hasta atrás, vente un poco más adelante para que la puedas ver este video y vas a entender un poco más a nivel general el significado de esta epístola tan relevante e importante que es la epístola a los Romanos, una epístola que es escrita a la iglesia que ya estaba en Roma, que aún no había visitado todavía el apóstol Pablo cuando la escribe, pero él le da una buena interpretación a lo que es el Evangelio, tanto para judíos que se encontraban en Roma, como también para los gentiles que estaban siendo añadidos al cristianismo a través de la predicación del Evangelio. Así que vamos a ver estos videos y después continuamos. La carta de Pablo a los Romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara, y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio.
El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él, y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios, pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo.
Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios, y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande, y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Ahora, en los 3 movimientos restantes de la carta de Romanos, Pablo va a desarrollar todavía más ideas. Recuerda la exploración de Pablo de la justificación por la fe, que cuando las personas confían en que la muerte y resurrección de Cristo fue por ellos, se les da un nuevo estatus de rectitud delante de Dios. Son colocados en una nueva familia, el pueblo del pacto de Abraham, y se les da un nuevo futuro, la esperanza de una vida transformada. Ahora, Pablo quiere mostrar cómo esta realidad debería transformar cada parte de nuestra existencia, porque estar en esta familia significa ser parte de una nueva humanidad que Dios está creando a través de Jesús y el Espíritu. Así que Pablo regresa al primer personaje humano de la historia bíblica, Adán. Su nombre significa humanidad, y Adán, como toda la humanidad después de él, eligió el pecado y el egoísmo. Así que todos enfrentamos el juicio de Dios porque nos hacemos esclavos de la influencia del pecado, lo cual resulta en la muerte. Pero luego Pablo contrasta a Adán con Jesús, quien él dice que es el nuevo Adán, un humano que vivió en fiel obediencia a Dios, mostrada a través de su acto de amor sacrificial. Y ahora Jesús ofrece su vida como regalo a otros para que ellos puedan ser justificados delante de Dios. Así que Jesús se emerge como la cabeza de una nueva humanidad que está siendo transformada por este regalo, y esto lo lleva al capítulo 6. Pablo les recuerda a estos cristianos en Roma que elegir seguir a Jesús significa dejar su vieja humanidad en Adán y entrar a la nueva humanidad en Jesús, y que su bautismo fue un símbolo sagrado de esta transición. Su vieja humanidad murió con Jesús, y su nueva humanidad fue levantada con Él de entre los muertos. Así que cuando una persona confía en Jesús, su vida se une a la vida de Él, y lo que es cierto de Él, ahora es cierto también de ellos. Es cuando las personas aceptan su identidad como humanos en Jesús, que son liberados para convertirse en humanos verdaderos que realmente pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, si crear esta humanidad siempre fue el propósito de Dios, pregunta Pablo en el capítulo 7, ¿cuál fue el punto de Dios entregando la ley, en hebreo la Torá, a Israel? Una nota al margen. Cuando Pablo utiliza esta palabra, ley, a veces él se refiere a la historia y el mensaje de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero en otras ocasiones se está refiriendo más específicamente a los cientos de mandamientos dados a través de Moisés que se encuentran en la Torá. Aquí Pablo se está enfocando en el segundo significado. ¿Cuál era el propósito de todos esos mandamientos? Pablo dice que los mandamientos de la Torá eran buenos, que mostraban la voluntad de Dios sobre cómo Israel debía vivir. Pero si lees la historia de la Torá, verás que Israel desobedeció todos esos mandamientos. Entre más leyes recibieron, más reprodujeron el pecado de Adán y se rebelaron. Así que, aun cuando Dios le dio a su pueblo reglas morales específicas para obedecer, eso no arregló el problema del corazón pecaminoso del hombre. Paradójicamente, esas reglas hicieron a Israel todavía más culpable. Pero, dice Pablo, la paradoja es el punto. El objetivo de Dios era dejar muy claro que la maldad había secuestrado el corazón del hombre y que la Torá, por buena que sea, no podía hacer nada al respecto. Pero Pablo dice en el capítulo 8, la solución llegó en Jesús y el Espíritu. Y es así como los mandamientos de la Torá actuaron como una lupa, enfocaron el problema de la condición humana en un solo lugar, en el pueblo de Israel.
Pero ahora, el representante de Israel, Jesús el Mesías, ha pagado por y lidiado con todo ese pecado a través de su muerte y resurrección. Y ahora, Jesús ha enviado su Espíritu sobre esta nueva familia para transformar sus corazones, para que ellos verdaderamente puedan cumplir el llamado de los mandamientos de la Torá, de amar a Dios y a su prójimo. Y hay más. La renovación de Dios de los seres humanos es el primer paso de su misión más grande, rescatar y renovar toda la creación, haciéndola un lugar donde su amor tenga la última palabra. Ahora, puedes ver cómo los capítulos del 1 al 8 son un largo hilo de pensamiento. Pero esto hace que surjan otras preguntas. Si todo esto fue el propósito de Dios, ¿cuál es el estatus actual de los israelitas que no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Cómo esta historia cumple las promesas de Dios para ellos? Pablo comienza el capítulo 9 con su angustia personal sobre sus compañeros israelitas, que no ven a Jesús como su Mesías. Y esto lo lleva a reflexionar en el Israel del pasado a partir de la historia en el Antiguo Testamento. Y él nos recuerda que simplemente ser un israelita étnico, un descendiente físico de Abraham, nunca hizo de nadie automáticamente un miembro fiel de la familia del pacto. Pablo nos muestra cómo Dios siempre ha seleccionado a un subgrupo de la familia de Abraham para llevar la línea de la promesa. Y su punto es que ahora la línea de la promesa es adelantada por aquellos que siguen a Jesús. Él nos recuerda que por un largo tiempo, personas dentro y fuera de la familia de Abraham han rechazado la voluntad de Dios. Él nos recuerda la historia de Israel, el becerro de oro y la rebelión de Faraón. Él nos muestra cómo Dios fue capaz de orquestar eventos para que el rechazo del pueblo egipcio hacia él lograra sus propósitos redentores. Así que, en el capítulo 10, Pablo cambia su enfoque al Israel del presente. La razón por la que muchos israelitas rechazan a Jesús es porque ellos están basando su relación de pacto con Dios en su desempeño respecto a los mandamientos en la Torá. Y muy tristemente, no reconocen lo que Dios ha hecho a través de Jesús para crear una nueva familia de pacto basada en la fe. Así que, Pablo pregunta en el capítulo 11, ¿cuál es el futuro de Israel? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? No, dice él. Hay muchas personas judías, como yo mismo, que reconocemos a Jesús como nuestro Mesías, pero hay muchas que no. Pero Dios fue capaz de usar el rechazo de ellos para cumplir sus propios propósitos. Su rechazo causó que el evangelio se esparciera aún más rápido y más lejos dentro del mundo gentil, haciendo la familia de Abraham aún más grande y multiétnica. Pablo describe a la familia del pacto de Dios como un gran olivo y que los rechazadores de Jesús han sido arrancados, por así decirlo, y estos gentiles son como ramas salvajes que han sido injertadas en el árbol familiar. Sin embargo, dice Pablo, un día Jesús será reconocido por su propio pueblo. No nos ofrece detalles de cómo. Pablo simplemente confía en el carácter de Dios y en la promesa de que Él no abandonará a su pueblo del pacto, lo que transiciona hacia la sección final del libro, los capítulos del 12 al 16. Pero no olvides el gran panorama. Debido a su fe en Jesús, los judíos y los gentiles ahora están juntos en la familia de Abraham. Esa nueva humanidad que está siendo transformada por el Espíritu de Dios, y así Dios está cumpliendo sus antiguas promesas. Por lo tanto, la única respuesta razonable es que estos cristianos judíos y los no judíos sean unificados como la iglesia. Los capítulos del 12 al 13 nos muestran que esta unidad vendrá de un compromiso de amar y perdonarse los unos a los otros. El amor se pondrá de manifiesto cuando todos, usando sus diversos dones y talentos, se sirvan unos a otros en la iglesia. Y también significa humildad y perdón. Cuando estos grupos étnicos y culturas diferentes se unen en Jesús, el conflicto es inevitable. Y esto solo puede vencerse a través del trabajo duro, del perdón y la reconciliación. Así mostrarán la más grande de las virtudes cristianas, el amor, la cual cumple los más grandes mandamientos de la Torá: amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. En los capítulos 14 y 15, Pablo se enfoca específicamente en los asuntos que están creando divisiones étnicas en la iglesia romana. Estas son disputas acerca de las leyes de alimentación judías y del día de reposo. Y Pablo dice que estas prácticas no definen quién está dentro y fuera de la familia de Dios. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, importantes pero no esenciales, necesitan aprender a respetar sus diferencias. Y de esta manera, el amor sanará y unificará a la familia de Jesús.
Pablo cierra la carta primero recomendando a Febe, quien es una líder clave en la iglesia de Cencrea. Ella tuvo el honor de llevar y quizá incluso leer en voz alta por primera vez esta carta a las iglesias romanas. Pablo luego concluye saludando a todas las personas que no ha visto por mucho tiempo. Y ese es el final. ¡Wow! Ahora puedes ver mejor cómo todas las piezas de esta carta encajan y muestran la gran obra maestra que es. Y de eso se trata la carta a los romanos. Este es una panorama rápido de lo que es la Epístola de los Romanos, muy profunda para poder entender lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Yo te recomiendo que la leas. El motivo no es solamente que aprendas un poco, sino que aprendas más profundamente. Y pues ahí está. Y así veremos otras epístolas que toman muchos puntos doctrinales e importantes para nuestra fe. Así es que te invito a que sigas leyendo, y el deseo de estos cursos de la maravillosa historia que cuenta la Biblia es que veas lo que es el panorama general de las Escrituras, para que la leas, te motives a leerla, a escudriñarla más, no solo una vez, sino muchas veces. Amén. Pues qué bueno que has podido entender un poco más de la Escritura, y ahora vamos a hacer una oración para que este conocimiento nos ayude a compartirlo con otras personas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos podido aprender de tu palabra. Nos motiva a leer más. Hay tanto conocimiento que nos falta para poder aplicarlo en nuestra vida. Ayúdanos a entenderlo y así poderlo compartir con otros. Gracias por la maravillosa obra que has hecho por nosotros, en la cual podemos refugiarnos, en la cual podemos basar nuestra fe para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y próximo miércoles estaremos viendo las demás epístolas paulinas.